uno de los deportes más populares del mundo y que mueve a millones de personas es el fútbol. Probablemente a algunos les guste, a otros no, pero como fuese, muchos lo han llamado como el deporte rey. Y muchos de nosotros sabemos que el fútbol se desarrolla en un juego entre dos equipos, compuesto por 11 jugadores cada uno, y se reconoce como ganador al equipo que metió más goles en el arco contrario. Así que la mayoría de nosotros conocemos esto. Quiero invitarle un poco a que pueda pensar en alguna estrella de fútbol que podamos conocer. Si nos vamos un poco más a la historia, podemos de repente inmediatamente en nuestra mente recordar el nombre de Pelé o Maradona. O si nos vamos más a la actualidad, se nos puede venir a la mente el nombre de Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, entre otros. Sin embargo, estos jugadores, por muy excelentes técnicas que puedan tener, o haber sido reconocidos muchos de ellos como los mejores jugadores del mundo en su momento, no forman un equipo de manera individual. Por la sencilla razón de que un equipo de fútbol está compuesto por 11 jugadores y no por un solo jugador. Mis hermanos, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor, está compuesto por varios miembros, y no por dos, no por tres, no por uno solo, sino por varios miembros. Si nosotros decimos pertenecer al cuerpo de Cristo, esto debe verse manifestado en un compromiso formal, en un compromiso desinteresado, en un compromiso visible en el contexto de una iglesia local, donde sus miembros están comprometidos a alimentarse y a cuidarse unos a otros. Y es precisamente lo que vamos a ver con la ayuda del Señor el día de hoy, donde nos vamos a estar enfocando y hablando de una manera específica que la iglesia está compuesta por muchos miembros, pero todos pertenecen a un solo cuerpo, como lo dice en el versículo 12 del libro que estamos leyendo. Hermanos, el cuerpo está compuesto por muchos miembros, y creo que eso no es muy difícil de darnos cuenta, y veíamos un poco la composición de nuestro cuerpo humano la semana pasada. Y en el versículo 14 de 1 de Corintios capítulo 12, vemos lo que dice. Dice, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y en primer lugar, Pablo nos está diciendo y exhortando acá que son muchos miembros, pero todos pertenecen a un solo cuerpo. Donde Pablo continúa su pensamiento, armando su pensamiento lógico, aquel que comenzó en el versículo 12 y que lo vimos la semana pasada. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Pablo retoma lo que comenzó en el versículo 12, ahora en el versículo 14, para continuar armando ese pensamiento lógico que nos va a ayudar a comprender la composición del cuerpo de Cristo y que cada uno nos pertenecemos unos a otros. Y con el propósito de que nosotros podamos comprender, Pablo usa la ilustración de cómo todo organismo vivo, los miembros que pertenecen a un cuerpo, funcionan de una manera coordinada, de una manera funcional. Así también es la iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor es un organismo vivo, hermanos, porque está compuesto por cada uno de aquellos que han rendido su vida a Cristo. Vimos la semana pasada también, cuando comenzamos esta pequeña serie, que al momento de que nosotros depositamos nuestra confianza en Cristo, somos insertados a una nueva familia espiritual. Vimos que la familia ahora ya no está compuesta por nombres específicos, por familias específicas. Ya no hay familia Maxi, ya no hay familia Rodríguez, Santiago, Chero, etcétera, etcétera, sino solamente somos un solo cuerpo en Cristo Jesús.
al momento que nosotros creemos y depositamos nuestra confianza en Cristo, nos acercamos a Él en arrepentimiento y fe, inmediatamente somos insertados a una nueva familia espiritual. Ya adoptamos una nueva identidad espiritual. Y veíamos también que ese cuerpo de Cristo no solamente está conformado por aquellos que han depositado su fe en Cristo, sino veíamos y comprendíamos que la iglesia es la familia de Dios, donde cada uno de aquellos que pertenecen a esta hermosa familia, a esta gloriosa familia, han sido comprados por su sangre. Pero no solamente aquella familia que ha sido comprada por su sangre se reúne solamente un tiempo o 1 hora o 2 horas cada domingo, sino que tienen comunión con Él. Y no solamente con Él, sino una comunión con su cuerpo. Y se reúnen regularmente en el nombre de Jesús para alabarle por medio de la predicación de la palabra, por medio de la comunión, por medio de la práctica de los sacramentos del bautismo y la cena del Señor. De esa forma está compuesto la iglesia del Señor. Esa es la iglesia del Señor. Como organismo vivo, hermanos, la iglesia está compuesta por cada uno de los miembros que pertenecen a este hermoso y glorioso cuerpo de Cristo. Veíamos también que nuestro cuerpo físico está compuesto por varios miembros: cabeza, extremidades superiores, extremidades inferiores. Asimismo es el cuerpo de Cristo. Cada creyente pertenece al cuerpo de la manera como es Cristo. Porque a veces nosotros podemos excluirnos fuera del cuerpo. Pero sabemos bien, cuando nosotros apartamos una parte de nuestro cuerpo físico, pues nos va a doler. No solamente va a doler a la parte que ya cuando es sacada del cuerpo, una parte física de nuestro cuerpo físico, valga la redundancia, pues ya carece de vida. Es decir, ya está inerte, no tiene vida. Un miembro, una parte de nuestro cuerpo que es cortada y alejada del cuerpo, ya carece de vida en sí misma. Y lo que le mantiene con vida es estar insertada en el cuerpo, es permanecer cerca del cuerpo. Mis hermanos, cuando nosotros nos alejamos del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, pues no solamente nosotros nos afectamos como parte de este cuerpo, sino que afectamos a todo el cuerpo. Y es lo que está diciendo Pablo aquí. Es lo que dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Y nos dice también en el versículo 13, que veíamos la semana pasada: pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio de beber del mismo espíritu. Cristo mismo nos insertó a esta familia. Y somos ahora parte de este hermoso y glorioso cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza de ese cuerpo. Mis hermanos, cuando un miembro del cuerpo de Cristo se aleja, está incumpliendo con un mandamiento bíblico. Pero con el propósito del Señor de cuidar a su iglesia, con el propósito de edificar a su iglesia, Dios ha establecido iglesias locales en muchas partes, incluyendo nuestra iglesia local, hermanos. No es porque de repente a un misionero o a un pastor se le dio la idea: no, acá falta una iglesia, entonces, bueno, como falta una iglesia, entonces vamos a plantar una iglesia, ¿no? Hermanos, el Señor está comprometido con usted. Por esa razón es que ha establecido las iglesias locales de una manera particular en el lugar
donde Él ha considerado que usted pueda congregarse. O sea, no es casualidad que esta iglesia, esa iglesia local en este distrito, Iglesia Gracia Urbana en Villa María del Triunfo, se haya abierto porque de repente al pastor o a los plantadores se les ocurrió la idea de querer abrir esta iglesia. O porque no tenían nada que hacer, y como no tenían nada que hacer, abrieron para estar ocupados. Hermanos, no, porque el Señor estuvo interesado en usted y está preocupado en su cuerpo. El Señor plantó iglesias locales. La iglesia, vimos la semana pasada, que la salvación le pertenece al Señor y solamente es del Señor su iglesia. Pero cuando nosotros consideramos algo más allá de comprometernos en las iglesias locales, que han sido creadas con el propósito de parte del Señor de cuidado para su cuerpo, para beneficio de su cuerpo, nosotros sobreponemos cosas que muchas veces dejamos el hecho de congregarnos en una iglesia local, de poder comprometernos en una iglesia local, lo dejamos para un segundo, tercer o cuarto plano de nuestras vidas, como cosas secundarias, terciarias o cualquier otro nivel, menos el primer lugar que debe de corresponder en nuestra vida. Imaginémonos cómo sería o qué sería de nosotros. Probablemente nos quedaríamos sin trabajo si un día amaneciéramos y dijéramos: wow, ¿sabes qué? Estoy aburrido de mi trabajo y hoy no voy a ir, ¿no? O bueno, estoy cansado, voy a dormir un poquito más, ¿no? Así que no importa, voy a las 10, a las 11 de la mañana a mi trabajo, ¿no? ¿Ustedes creen que le van a esperar tranquilamente en su trabajo para que usted vaya en el momento que usted considere apropiado? ¿O es más probable que le digan: bueno, qué bueno que hayas venido, pero te pedimos que recojas tu cheque de liquidación, ¿no? Nosotros queremos personas que realmente estén comprometidas con su trabajo. Por la gracia y misericordia del Señor, Él no nos desecha de esa forma. Pero lo triste de esto es que muchas veces consideramos cosas como más importantes el hecho de poder congregarnos en el nombre del Señor, congregarnos con su cuerpo, lo consideramos como una forma que de repente quizá podríamos considerarle si es que tenemos tiempo o si tenemos cosas más importantes que congregarnos. Bueno, no importa que no vaya este domingo, ya el próximo domingo iré. O a veces lo consideramos inclusive, y les digo porque nos ha pasado también a nosotros, que de pronto llega un familiar a nuestra casa cuando el momento que nosotros menos esperábamos. Entonces dice: uy, justo ya tengo que salir de la iglesia, ¿qué hago? Bueno, no importa, ya la próxima semana, como sé que la iglesia va a continuar la próxima semana, entonces, bueno, me quedo disfrutando ese tiempo con mi familia. Y ya la próxima semana iré a la iglesia. Hermanos, estamos desechando la provisión que el Señor nos ha dado por medio de establecimiento de las iglesias locales con el propósito de beneficio para su cuerpo. Para nosotros debe ser una prioridad. ¿Y qué significa una prioridad? Debe de estar en el primer lugar de nuestras vidas el aprender del Señor, el reunirnos con su cuerpo, alabarle al Señor. Y eso que, ojo, solamente es una vez a la semana, 2 horas probablemente, en el mejor de los casos 3 horas. Pero a veces eso nosotros lo dejamos para un segundo plano. En el mejor de los casos, si no es para un tercer o cuarto plano. Mis hermanos, es una bendición del Señor el que usted, que pertenece a su cuerpo, y es una bendición no para el Señor, porque el Señor no te necesita y no me necesita a mí.
Pero tú y yo necesitamos del Señor. No podemos decir tener comunión con el Señor si esa comunión no la tenemos con su cuerpo. Es vivir de una manera incongruente. No es bíblico que un cristiano quiera vivir alejado de su cuerpo. No es bíblico, hermano. Por favor, te ruego en el nombre del Señor que quites esa idea de tu cabeza, porque solamente te estás haciendo daño tú en alejarte del cuerpo. Pero también no olvides que estás perjudicando a todo el cuerpo cuando tú decides alejarte de todo el cuerpo. Dice Tom Rainer, y lo vimos la semana pasada de manera de recordatorio, que ser miembros de un mismo cuerpo significa que somos diferentes, pero trabajamos juntos. Como el cuerpo físico, donde cada uno de los miembros de nuestro cuerpo físico cumple una función u ocupa una función, como lo vimos en el ejemplo inicial, como la del equipo de fútbol, porque un equipo de fútbol está compuesto por 11 jugadores, pero no todos son arqueros, no todos son defensas, no todos son volantes o delanteros. Cada parte del equipo de fútbol cumple una función. Así también es la iglesia del Cristo. Imagínense que en el cuerpo de Cristo todos sean músicos. ¿Quién predica? Imagínense, hermanos, que todos sean predicadores, que aparentemente podría ser una gran bendición, ¿verdad? Pero ¿quién cumpliría las otras funciones? Con eso no quiero decir y poner sobre un estima mayor un don en específico. Precisamente fue el motivo por el cual Pablo escribió a la iglesia de Corinto. Porque la iglesia de Corinto era una iglesia donde abundaban los dones espirituales y es donde se enfoca en el capítulo 12 a exhortar a la iglesia. En el versículo 4 del capítulo 12, en el versículo 1 del capítulo 12, Pablo inicia mencionando por qué está escribiendo esa carta y preocupado de una forma específica por lo que está sucediendo en la iglesia de Corinto. Y dice: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Ustedes saben que cuando eran paganos, de una manera u otra, eran arrastrados a los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice Jesús es anatema. Y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Y donde inicia hablando acerca de la diversidad y la unidad de los dones. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para beneficio propio. ¿O qué dice en el versículo 7? Pero a cada uno se les da de la manifestación del Espíritu para el bien común. Dios no le ha dado a usted un don para que usted se edifique a sí mismo. Si Dios ha establecido iglesias locales, ha repartido los dones como Él ha considerado apropiado, es precisamente para la edificación de su iglesia. Y lo que sucedía en la iglesia de Corinto era que los hermanos estaban considerando los dones más extraordinarios como superiores a los demás. Ese era el don de lenguas, ¿no? No vamos a entrar en detalles qué cosa significa el don de lenguas. Solamente para resumidas cuentas vamos a hablar que en la iglesia, en los idiomas originales se refería que esto era lenguas, idiomas. Vamos a cerrar eso allí en otro momento, de repente vamos a detallar de una manera específica, pero los hermanos en la iglesia de Corinto decían de que aquellos que tenían este don eran superiores a los demás, se sentían superiores a los demás, excluyendo o tratando de una manera horrible a aquellos que no tenían ese don.
en el capítulo 13 de Primera de Corintios habla acerca de un don mayor que todos esos. Y ese es el amor. Y a veces la iglesia, el cuerpo de Cristo, trata de una mala manera a aquellos hermanos que de repente tienen los dones menos extraordinarios. El Señor no categoriza los dones son dados por el Espíritu Santo, ninguno de ellos es superior al otro, pero su cuerpo, su iglesia, los miembros, nosotros categorizamos eso. Y de alguna forma ponemos como superiores a aquellos que de repente se paran en el púlpito, enseñan o predican, cuando otro hermano que no tiene el don de la predicación, que no tiene el don de maestro. Hermanos, el Señor nos ve a todos por igual. No es más el que predica, no es más el que es maestro, no es más que aquel hermano que se ocupa de servir, no es más que aquel hermano o hermana que de repente tiene el don de servicio y se levanta muy temprano para arreglar y limpiar la iglesia del Señor. Ambos están sirviendo al mismo Señor y el Señor los ve a todos y cada uno de los que pertenecen a su cuerpo, no con los lentes de Daniel Max, sino con los lentes de un nombre en particular, sino por medio de Cristo. Si usted ha sido justificado por Cristo, usted es amado por Dios, independientemente del don que pueda tener. Y es lo que Pablo habla acerca de eso. Y por esa razón es que hemos considerado apropiado de que podamos comprender que este cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es hermoso y glorioso porque Cristo es la cabeza de este cuerpo. Porque Cristo compró con su propia sangre esta iglesia del Señor. Esa iglesia que muchas veces nosotros despreciamos. Ese miembro que muchas veces nosotros decimos: bien, hermano, gracias, qué bueno. Que de repente miramos de lejitos nada más, ¿no? O que nosotros menospreciamos. Cuando hacemos eso, hermanos, estamos despreciando, menospreciando a aquel que compró el cuerpo de Cristo. Por esa razón es que no podemos tener esa actitud con la iglesia del Señor. Es por esa razón que Pablo exhorta aquí en el versículo 14, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos miembros. Y esa misma verdad Pablo lo complementa en Romanos capítulo 12, versículos 4 al 5, porque así como un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Y pertenecer a esta familia de Dios, a este cuerpo de Cristo, no solamente incluye a los adultos. Escuchen, niños, si ustedes han confiado en Cristo como el Señor y Salvador, ustedes también pertenecen al cuerpo de Cristo. Pero a veces los adultos menospreciamos a los niños. ¿No? ¿Acaso, por qué los niños tienen que escuchar? Más bien que los niños se entretengan allá en el salón. No, hermanos, los niños tienen derecho también. Y si han confiado en Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas, ellos también necesitan ser edificados por la palabra del Señor. Porque Cristo también murió por ellos. Y Pablo continúa en el versículo 14, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Pero también nos muestra Pablo que todos los miembros se complementan para ser un solo cuerpo. Versículo 15. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo,
no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Y si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Hermanos, aquí Pablo está usando una analogía para ayudarnos a comprender la composición del cuerpo de Cristo. Y no solamente vemos esa analogía de una manera extraordinaria y como solamente la sabiduría de Dios lo puede hacer. Nos dice que somos miembros diferentes, pero estamos unidos para trabajar en conjunto. Hermanos, los miembros de una iglesia local conforman un solo cuerpo. Son parte esencial de la iglesia del Señor. Hermanos, tú y yo somos partes esenciales del cuerpo de Cristo. Si Cristo no desprecia a los niños, no desprecia a aquellos que tienen otro tipo de dones, no los dones visibles como normalmente uno puede de repente exaltar más, y era lo que la iglesia de Corinto estaba haciendo, estaba sobreexaltando unos dones particulares sobre los demás. Y a veces el cuerpo comete ese error también. Pero Dios, en su infinita sabiduría, nos enseña y nos muestra estos pasajes donde encontramos el caso hipotético de una conversación entre las partes del cuerpo, donde el pie le dice algo a la mano. ¿Qué le dice? Versículo 15: si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y ese es un comportamiento que de repente nos puede parecer muy familiar quizá a alguno de nosotros. Le dice, ¿no? Como no soy mano, por supuesto, desde la perspectiva de la mano, le dice, del pie, perdón, el pie le dice a la mano, desde su perspectiva, mirando desde su posición, le dice, como yo no soy mano, entonces no soy parte del cuerpo. Entonces el pie a sí mismo se está menospreciando, ¿no? Versículo 15, si el pie dijera, porque no soy mano, entonces no soy parte del cuerpo, pero no por eso deja ser parte del cuerpo. Y a veces alguno de nosotros puede considerarse así como, bueno, ¿cómo yo voy a servir al Señor? Yo no tengo ningún don. No, mejor que sirva fulano de tal, el hermano fulano. Mejor que sirva él porque él tiene mejores dones que yo. ¿Yo qué voy a servir? Nos comportamos como el pie que le dice, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, pero por eso no deja de ser de parte del cuerpo. Porque, ¿para qué sirve el pie? Bueno, el pie está escondido de repente en las medias, en los zapatos, pero la mano puede cumplir mayores funciones probablemente, ¿no? A veces nos comportamos así, nos menospreciamos a nosotros mismos, cuando tanto el pie, hablando ya de manera específica de un miembro del cuerpo, o la mano hablando de manera específica de otro miembro del cuerpo, del cuerpo local que es el cuerpo de Cristo, ambos fueron comprados al mismo precio. Hermano, por lo tanto, si eres tú que se está menospreciando a sí mismo, pues tú también fuiste comprado por un precio muy alto, que es la sangre preciosa de Cristo. Para que tú puedas pertenecer a este cuerpo, Cristo murió por ti, hermano, hermana.
Esto pasaba a la iglesia de Corinto. Algunos miembros anhelaban o se exaltaban a sí mismos por tener los mejores dones o los dones más extraordinarios, menospreciando a aquellos que no tenían o tenían otro tipo de dones. Me gusta cómo dice Millard Erickson en relación a esto. Dice: los distintos miembros del cuerpo han recibido dones no para satisfacción personal, sino para la edificación del cuerpo como un todo. Es muy probable que quizá no te hayas dado cuenta que tú tienes dones. Y en cierta forma es responsabilidad de la iglesia, y exhorto, partiendo de mí, a los líderes de esa iglesia que podamos estar atentos a los dones de nuestros hermanos, ayudarles a que pongan en servicio esos dones. Pero también, hermano y hermana, quiero animarte a que tú empieces a servir a la iglesia del Señor, porque es la única forma que tú puedes servir a Cristo. Si tú sirves a su iglesia, sirves a Cristo. Pero uno puede decir: pero pastor, yo no sé qué don tengo. Bueno, es probable que quizá tú no tengas el don de la música, y probablemente hace mucho tiempo ya te diste cuenta de eso. Entonces, si ya te diste cuenta que no tienes el don de la música, entonces ya sabes que no puedes servir en esa área. Hay algunos que sí, el Señor les ha dado ese don. Pero si tú tienes otro don y tú sabes que lo tienes, pero no quieres ponerlo en servicio de la iglesia, no hay suficientes maestros. Hermanos, realmente faltan maestros. No hay suficientes predicadores, pero uno más ya no es suficiente. Hermanos, realmente faltan predicadores. No, pero yo tengo el don, otro tipo de don, el don de servicio. Hermanos, se necesita gente que sirva al Señor. Por esa razón es que el Señor dice que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Porque realmente hay partes del cuerpo que sencillamente no quieren servir. No es que no solamente piensen que no tengan dones, sino que no quieren servir. Eso es algo real. Dice Pablo en 1 Corintios, más adelante, capítulo 14, versículos 4 al 5, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero más aún que profetizaran, porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Nos está diciendo de que cada uno de los miembros que pertenecen al cuerpo de Cristo tienen un don en particular, pero cada uno de ellos al ser puesto al servicio de la iglesia, se cumple el propósito por el cual Dios dio esos dones a cada uno. Y esto es la edificación del cuerpo completo. Continúa diciendo Millard Erickson: aunque hay diversidad de dones, no hay división dentro del cuerpo. Algunos dones son más llamativos que otros, y esto es cierto, pero no son para ellos más importantes. Hermanos, y muchas veces tu servicio al Señor, quizá, y lo digo para que sea de ánimo para ti y de consuelo más que de desánimo, probablemente nunca lo van a reconocer. Quizás en esta vida, pero en la venidera, hermanos, te espera tu corona. Hermanos, no depende de que los demás vean tu servicio al Señor para que tú pongas en ejercicio el don que te ha dado. Y el cuerpo de Cristo, en algunos casos, no necesitan
no necesitan ver ese don, pero tú puedes bendecir sin la necesidad de que el don que el Señor te ha dado sea visible. En algunos casos los dones que el Señor ha dado a su iglesia son más visibles que otros, y eso es algo cierto, pero no quiere decir que esos dones sean más importantes. Pero al cumplir su propósito, al ponerse en ejercicio de esos dones para el beneficio de la iglesia, pues la iglesia misma es edificada, incluyéndote a ti. Y por supuesto, así como cuando nosotros queremos ejercitar nuestro cuerpo, para eso hacemos ejercicio, probablemente hacemos dietas, etc. De igual forma, estos dones son ejercitados cuando se ponen en servicio. Probablemente tú que tengas el don de la predicación o el don de la música o el don de la enseñanza, probablemente la primera vez que predicaste, que enseñaste, que cantaste o tocaste, fue un desastre quizá. Pero tú mismo has podido darte cuenta que conforme has ejercitado ese don, el mismo Señor ha venido perfeccionando ese don que tú tienes. Hermanos, el ser miembros de un solo cuerpo significa que somos diferentes, pero trabajamos en conjunto para el cumplimiento de un mismo propósito, de un propósito común, la iglesia del Señor y la edificación de todo el cuerpo con una interdependencia el uno del otro. Hermanos, nos dependemos unos del otro. No es que, no importa que este hermano no haya venido. Además, ni siquiera sirve. Podríamos pensar de esa forma. Pero hermanos, así no es Cristo. Por lo tanto, debemos de cambiar ese pensamiento. Debemos de pedirle al Señor que nos perdone y que nos ayude a poder amar de la forma que Él nos ama. El cuerpo de Cristo es diferente, pero cada uno de nosotros somos necesarios para el buen funcionamiento del cuerpo. Imagínense de pronto, hermanos, que nuestros pies o piernas amanezcan un día y digan, estoy cansado de que todos los días cargue a todo el cuerpo, y hoy, por lo menos, voy a descansar, ¿no? ¿Cómo nos dirigiríamos a nuestro trabajo? ¿Cómo vendríamos a la iglesia? ¿Cómo haríamos cada una de nuestras actividades, hermanos? A veces consideramos porque no son muy extraordinarios de repente, ¿no? Como nadie nota mis pies, de repente no son importantes, ¿no? O porque como tengo 10 dedos en los pies, uno diga, tengo muchos dedos, a ver, me voy a quitar uno. Cada uno de las partes de nuestro cuerpo es necesaria. Cada uno de los miembros que pertenecen al cuerpo de Cristo, hermanos, son necesarios. Cuando usted no desea servir a la iglesia del Señor, cuando usted no quiere venir a la iglesia a pasar tiempo de comunión con la iglesia del Señor, usted se afecta a sí mismo, pero también afecta a todo el cuerpo, porque hay una parte del cuerpo que no quiere trabajar. Cada uno de los miembros del cuerpo somos llamados a cumplir la función que el Señor nos ha encomendado. De lo contrario, todo el cuerpo sufre. De eso se trata la hermosa unidad y la diversidad del cuerpo de Cristo, donde hay muchos miembros, pero es un solo cuerpo que funciona de manera sincronizada uno de otros. Hermanos, imagínense qué bendición sería para nuestra iglesia local que cada uno de los miembros que Dios ha dado un don para cada uno de ellos. Imagínense si
qué bendición sería para nuestra iglesia local que todos pongamos en servicio de nuestra iglesia cada uno de los dones que el Señor nos ha dado. Cuánta bendición sería para la iglesia local, cuánta bendición sería para el lugar que el Señor nos ha puesto. Mis hermanos, los miembros del cuerpo de Cristo somos llamados también a sobrellevar las cargas unos a otros. Somos llamados a restaurarnos cuando un hermano ha caído en pecado. ¿Cómo nosotros, hermanos, cómo vamos a darnos cuenta cuando un hermano o una familia está batallando por un pecado de manera específica? Cuando nosotros venimos solamente a la iglesia viendo, es hora del almuerzo, ¿no? No, ya van a llegar mi familia a la casa, ¿no? Entonces, no se para un tiempo para tener comunión con su cuerpo. Si nosotros somos llamados a sobrellevar las cargas unos a otros, a restaurarnos unos a otros cuando alguien ha caído, ¿de qué manera nosotros vamos a poder hacerlo si no queremos tener comunión con el cuerpo? Pablo en Gálatas capítulo 6 versículo 2 dice, nos exhorta, nos manda el Señor y dice, lleven las cargas los unos de los otros y cumplan así la ley de Cristo. No es una opción para nosotros el sobrellevar las cargas los unos a los otros. Uno puede decir, pero pastor, es suficiente con todos los problemas que yo tengo. Imagínense, ¿qué voy a estar pensando en sobrellevar las cargas de mis hermanos? No, para mí no es eso, ¿no? Quizás para otro hermano, de repente es para el pastor, ¿no? Se lo pateamos al pastor. Hermano, si usted pertenece al cuerpo de Cristo, usted está llamado por el Señor a sobrellevar la carga de su hermano o de su hermana. Usted está llamado a restaurar a su hermano o a su hermana en el nombre del Señor. Así cumplimos la ley de Cristo, dice Pablo. Pero a veces también, como parte del cuerpo local de una iglesia, tomamos la reprensión, tomamos la disciplina bíblica como un castigo. Pero no nos damos cuenta que es una muestra de un cuidado de parte de Dios para su iglesia, para su pueblo, para cada uno de sus miembros. Pero el Señor, por medio de su apóstol, nos da una instrucción de la manera bíblica en la cual nosotros debemos de hacer. Pero a veces cuando hay una reprensión, cuando hay una exhortación o cuando hay una disciplina bíblica, a veces nosotros lo que hacemos es, el hermano está disciplinado, que se siente al fondo, ¿no? Nadie se acerque a él, ¿no? Ni siquiera le hablen por si acaso, ¿no? Hermanos, la disciplina bíblica, la reprensión, no es un castigo. Todo lo contrario, es una muestra de un cuidado. El propósito de la reprensión, de la disciplina bíblica, tiene como fin la restauración de esa persona, para la gloria del Señor. Pero ¿cómo se da esto en un contexto de un cuerpo local? ¿Cómo se puede cumplir así la ley de Cristo? ¿Cómo se puede llevar las cargas los unos a los otros en el contexto de un cuerpo local de creyentes? En el contexto de el hermoso y glorioso cuerpo de Cristo. También dice la Escritura en Gálatas 6:1, hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pero ¿cómo respondemos nosotros ante eso? Mira lo que está haciendo el hermano. Mira, y así está sirviendo a la iglesia. Así enseña, imagínate, ¿no? Tal hermano no viene, ¿no? Hace tiempo que no viene. Su pobrecito, ¿no?
¿Cómo cumplimos la ley de Cristo? Sobrellevando las cargas los unos a los otros. Permítame, mis hermanos, hacerle una pregunta en base a este pasaje de Gálatas 6:1. Hermanos, si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Medita en esta pregunta. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que diste una palabra de ánimo a un miembro de la iglesia donde congregas? ¿Cuándo fue? Trata de pensar por un momento, ¿cuándo fue la última vez que diste una palabra de aliento, una palabra de exhortación a un hermano de tu iglesia local? ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? No necesariamente me refiero que oraste por un hermano de una iglesia de otro continente o de otro país. Dicho sea de paso, somos llamados también a hacerlo. Pero Pablo cuando exhorta a la iglesia de Corinto, lo está haciendo de manera local. Entonces, este mensaje, hermanos, es dirigida, si bien es cierto, es para bendición de la iglesia universal, pero es un mandato inmediato para que nosotros podamos poner en ejercicio todo lo aprendido en nuestra iglesia local. ¿Cuándo fue la última vez que llamaste, visitaste o que lloraste por un miembro de la iglesia del Señor? Cuando estaba pasando dificultades o cuando estaba pasando luchas, tentaciones, o te pusiste a disposición para servirle. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste eso? Y uno puede decir, no, pero eso, ¿por qué yo tengo que hacerlo? Yo no tengo ese don. Por eso están los líderes de la iglesia, por eso están los pastores, para que cumplan eso. Pablo es claro al decir, hermanos, en Gálatas 6:2, lleven las cargas los unos de los otros. ¿Los pastores solamente? ¿Los líderes solamente? ¿Los maestros solamente? ¿O cada uno que pertenece al cuerpo de Cristo es llamado a hacerlo? Dice, y cumplan así la ley de Cristo. Servimos al Señor sirviendo a su cuerpo. Si decimos servir al Señor y no servimos a su cuerpo, simplemente vivimos de una manera desinteresada, sin ninguna preocupación por el cuerpo de Cristo, hermanos, no estamos sirviendo al Señor y no estamos cumpliendo así la ley de Cristo. Por eso es sumamente importante y beneficioso para el cuerpo que cada uno de nosotros consideremos seriamente en poder meditar en esto, poder ver y estimar a cada uno de los miembros del cuerpo. Y más adelante, y esperemos que con la ayuda del Señor, en el siguiente mensaje podamos ver un poco más a detalle qué cosa implica el servicio, aún a las partes que son un poco más despreciables o menos honrosas, como dice aquí el apóstol Pablo. Y por último, hermanos, hemos visto que somos muchos miembros, pero es un solo cuerpo. Hemos visto que son miembros diferentes, pero unidos para trabajar en conjunto. Y finalmente, Dios sabe qué función asignó a cumplir a cada uno de los miembros de su cuerpo. Versículos 18 al 20. Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. No es que usted llegó a esa iglesia local por casualidad, porque de repente el tren se malogró en la estación María Auxiliadora y tenía que bajarse aquí. Hermanos, realmente dice la Escritura
Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. ¿Según lo agradó a quién? Según le agradó al Señor. Es decir, no es casualidad que usted esté aquí, hermano. No es casualidad de que usted esté congregándose en esa iglesia local. Dios lo puso porque le agradó al Señor ponerlo a usted aquí. Pero no lo puso aquí solamente para que usted, y no le dio un don para que usted lo guarde o se edifique a sí mismo. Si no lo puso aquí en ese lugar, le dio un don para que usted sirva a su cuerpo. Para que usted, poniendo en ejercicio, sea de bendición para el cuerpo de Cristo. No para que usted lo esconda. Ser un miembro bíblico del cuerpo implica, hermanos, cumplir la función que Dios nos ha asignado para que de esta forma nosotros podamos cumplir la unidad del cuerpo y la diversidad de los dones que Cristo ha dado a su iglesia para la bendición y la edificación completa de su cuerpo. ¿Qué implica ser miembros del cuerpo? Implica servir al cuerpo. Y no es una opción para usted hacerlo. Es un mandato de parte del Señor. Al ser un mandato de parte del Señor, al incumplirlo estamos pecando contra Él. Hermanos, realmente es un llamado de parte del Señor que nosotros podamos servir a su cuerpo. No debemos preguntarnos si debemos de servirnos, de servir. Más bien debemos de preguntarnos cómo puedo servir al Señor. Si usted no sabe y tiene deseos de servir, pues acérquese al pastor y a los líderes y dígale: pastor, hermano fulano de tal, yo quiero servir al Señor, ¿qué puedo hacer? No debe tomar a veces la iniciativa también en ese sentido, ¿no? Dice Pablo, con eso termino, compartiendo algunos pasajes en la Escritura. Filipenses capítulo 2, versículo 2. Hagan completo mi gozo siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. A un mismo propósito, la gloria de Cristo. Pablo también dice en Romanos capítulo 12, versículo 16. Tengan el mismo sentir, sean de un solo pensamiento unos con otros, no sean altivos en su pensar, sino condescendientes con los humildes, no sean sabios en su propia opinión. Continúa diciendo Pablo en Romanos 14, 19, así que procuremos lo que contribuya a la paz y a la edificación mutua. Pedro también, cuando escribe su carta en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 8, dice: en conclusión, sean todos de un mismo sentir, vivan todos en armonía, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Y finalmente Pablo exhorta cuando escribe a la iglesia de Filipos, en el capítulo 1, versículo 27, solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo de que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Mis hermanos, somos llamados a servir al cuerpo, somos llamados a no quedarnos sentados. Dejemos de lado los prejuicios, dejemos de lado los temores, dejemos de lado la flojera. Somos llamados a servir al Señor. Tú y yo somos llamados a hacerlo. Mis hermanos, quiere el Señor, con la ayuda de su Santo Espíritu, que cada uno de nosotros podamos ser movidos a un amor
más profundo a Él, donde pueda verse evidenciada nuestro amor a Cristo, pero que se vea evidenciada con un amor sincero a su cuerpo, con un amor profundo a su cuerpo, con un deseo de servir a su cuerpo, porque de esa manera servimos a Él. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar. Oh Señor, alabado seas tú, Señor, por tu palabra. Que es tan profunda, que nos mueve a reconocer, Señor, que somos pecadores y que necesitamos de tu gracia. Pues te pedimos que nos perdones, Señor, por esa falta de amor que de una manera particular he tenido por el cuerpo. Te pido que me ayudes y que guíes a cada uno de los miembros que pertenecen a este cuerpo local a poder poner en servicio los dones que Él nos ha dado. Que si hemos sido salvados por gracia, hemos sido salvados con el propósito de alabarle y glorificar el nombre de Cristo, pero también hemos sido llamados a servir y edificar al cuerpo completo. Ayúdanos, Señor. Gracias por tu palabra. Te pedimos en el nombre de Cristo todo esto. Amén.